Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta su página Caudal de Vida. Mi nombre es Ruth Quiñones y hoy está conmigo mi esposo Julio César Sánchez. Bienvenido, ¿Qué tal? Julio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es una bendición poder estar aquí con ustedes a través de este medio y pues el tema de hoy es como en los días de Noé. Amén. Y vamos a estar leyendo ahí en Génesis capítulo 6, versículos 9 en adelante. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer la lectura y luego hacemos una oración. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Vamos a orar. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Padre, bendito Rey, Señor, ponemos en tus manos esta palabra, Señor, que sea, Señor, Amén. Padre, para edificación, Señor. Padre, que llegue, Señor, a donde tú tienes destinado, Señor. Úsanos, Señor, Padre, que seas tú hablando por medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fíjense, queremos centrarnos en este punto, hermanos. Noé, varón justo y perfecto en medio de un tiempo donde había maldad, dice, y estaba la tierra llena de violencia. Así es, en el principio de este capítulo dice la maldad de los hombres, en el capítulo 6. En esos tiempos se estaba viviendo una maldad semejante a la maldad que estamos viviendo ya en la actualidad. Estamos viviendo tiempos muy tremendos, estamos viviendo tiempos muy fuertes. Jesús mismo lo dijo en Mateo 24:37, como en los días de Noé, así también será la venida del hombre. En esas palabras había las condiciones el mundo en ese tiempo estaba en las condiciones semejantes a las condiciones que actualmente estamos viviendo. Por ejemplo, en Génesis 6:1, ¿qué dice? Dice Génesis capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos e hijas. Ya estaba empezando a haber una explosión demográfica. También había perversión sexual. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Así es, y había actividad demoníaca. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Así es. Y luego había constancia del mal en el corazón del hombre, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así es. También había corrupción generalizada y violencia en Génesis 6:11. El 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Si podemos ver todo lo que estaba pasando en el tiempo de Noé, actualmente está pasando en nuestra sociedad. Actualmente estamos viviendo tiempos en los cuales hay demasiada perversidad, demasiada violencia, demasiado... el tema de la sexualidad está corrompido. Entonces, estamos en los últimos tiempos verdaderamente. Así es, y el Señor nos lo advierte. Nos dice que en estos últimos tiempos el corazón del hombre se enfriará, la maldad será multiplicada. Y ciertamente, como dice mi esposo, estamos viviendo ese tiempo en el cual el enemigo anda por los aires, ¿verdad? Llevando a la humanidad a alejarse de Dios. Sin embargo, así como en los tiempos de Noé había un hombre fiel, así Dios en estos tiempos está buscando la fidelidad en sus hijos, en su iglesia, que nosotros escuchemos la voz de Dios, que nosotros
como lo hacía Noé. Dice que él era un hombre perfecto, que era un hombre justo en sus generaciones. Esto quiere decir que a pesar de que él vivía en una sociedad con estas características, así mismo, en medio de esas circunstancias, Noé era un hombre que escuchaba la voz de Dios, que era obediente a la voz de Dios, y que sin importar el juicio o la burla de la sociedad, él se mantenía firme en su convicción, firme en obedecer a Jehová. Y dice la palabra de Dios allí precisamente en Mateo. Sí. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Mateo, que en estos días que nosotros hoy estamos viviendo, porque estamos ya viviendo las señales, las últimas señales, Cristo viene pronto, Jesucristo viene pronto. Yo quiero leerte precisamente Mateo 24 del 37 al 42, que dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del hombre. Fíjese, dice, cada uno andaba haciendo lo que quería hacer. Andaban casándose, andaban haciendo sus decisiones personales. Y dice, y no hicieron caso a la palabra de de Noé, hasta que llegó el diluvio y ya no se pudo hacer nada. Hermanos, Dios sigue hablando, la palabra de Dios se sigue predicando, pero es necesario que atendamos esa palabra que Dios está hablando para que podamos, el día que venga Jesucristo, irnos con Él. Amén, amén. ¿Y cómo podemos buscar eso? ¿Cómo podemos buscar eso? Pues la Biblia tiene muchos ejemplos. Si me permiten, vamos a ver Salmos 119:33, que es una guía que podemos tener nosotros para poder llegar a ese varón como lo fue Noé, llegar a ser que Dios esté contento con nosotros. Que tengamos el favor de Dios, podemos lograrlo. 119:33. Y aquí vemos cómo el salmista le clamaba a Dios. Cómo el salmista clamaba a Dios. Salmo 119:33 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. El salmista en ese momento clamaba por saber los estatutos de Dios, de Jehová. Quería conocerlos, aprenderlos. En aquel tiempo, pues había los pergaminos, manuscritos, y era a veces complicado tener acceso, pero el salmista clamaba y sentía la necesidad. Esa misma necesidad debemos de sentir nosotros, de buscar. Quizás en aquel tiempo era complicado, pero ahora nosotros tenemos la facilidad de tener la palabra a nuestras manos. Actualmente todas tenemos esa dicha. Va a llegar el momento en estos tiempos que ya no se nos va a permitir tener la palabra, y tenemos que empezar a escudriñarla, a memorizarla, a saber de la palabra y aplicarla, porque muchas veces sabemos la palabra pero no la aplicamos. Entonces aquí el salmista en el 33 nos dice: enséñame, oh Jehová. Él clamaba tener en sus manos la palabra. Nosotros debemos de estar contentos de que tenemos acceso a ella, pero debemos de buscarla. En el punto dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de corazón. O sea, él no solo estaba pidiendo tener la palabra, él estaba pidiendo tener el conocimiento, tener la habilidad para entender. Le decía: dame el entendimiento, Dios, porque quizás puede ser como el etíope que iba leyendo la palabra y no la entendía, porque nadie le había explicado. En este tiempo el salmista estaba en una situación semejante, que él quería tener la palabra
pero también quería tener el entendimiento. Nosotros tenemos la oportunidad de tener la palabra, tenemos la oportunidad de tener pastores, maestros que nos enseñan. Tenemos la oportunidad de clamar al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos revele en la palabra. Sí, decía el salmista también, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Él buscaba la guianza, seguir los mandamientos, esos mandamientos, la senda de los mandamientos que muchas veces hablamos, es una senda angosta, porque es el único camino que nos lleva al bien, y él pedía la guianza que lo lleve al camino que es el verdadero, el camino que es de la verdad y que nos lleva a Cristo. Guíame por la senda de tus inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aquí el salmista estaba clamando a estar más en los temas de Dios que en los temas del mundo. Actualmente vemos eso, actualmente vemos que la gente muchas de las veces vamos solamente a la iglesia una vez por semana y andamos más tiempo en las cosas de la tierra, en las cosas del mundo. Y aquí el salmista está pidiendo ir a las cosas de Dios, a las cosas, buscar. Entonces nosotros, si queremos buscar ser adeptos a que seamos aceptables ante Dios, pues tenemos que buscar más de Él, porque ahorita la mayoría de la gente, pues tenemos más favor para el mundo que favor ante Dios. ¿Por qué? Porque pues andamos en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Entonces, si queremos tener favor de Dios, tenemos que buscar las cosas de Dios. Amén. Confirma tu palabra. El 38, confirma tu palabra, tu siervo que te teme. Aquí el salmista leía la palabra, la entendía, y él clamaba al Espíritu Santo para confirmación, para saber, este es el camino que debo seguir. Nosotros muchas veces se nos da palabra, muchas veces estamos leyendo la palabra y Dios nos habla. Es cuando recibimos esa confirmación, cuando el Espíritu Santo nos habla, nos redarguye. Nosotros debemos de hacer lo que la palabra nos manda, lo que en la palabra encontramos y que decimos, caray, o que estamos en la iglesia escuchando alguna palabra y decimos, caray, esta palabra es para mí. En ese momento es el Espíritu Santo el que te está, hermanos, el que te está enviando esa palabra, te está redarguyendo para que seas guiado, que te dejes guiar por la palabra. Quita de mí el oprobio. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Aquí el salmista tenía temor. El salmista tenía temor porque había persecución y él sentía ese temor. Decía, quita de mí el oprobio, quita de mí lo que ellos quieren hacerme, la maldad. En nuestros tiempos nosotros tenemos que clamar a Dios, porque muchas de las veces somos confrontados por llevar la palabra, somos confrontados por ser cristianos, y muchas veces al ser confrontados quizás hacemos lo que Pedro, ¿no? Yo no era. Entonces no, debemos de pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para no tener el temor no tener el temor de que vamos a ser confrontados, que vamos a ser a veces hasta amenazados en los trabajos, en la vida diaria, que no, aquí no puedes hablar de eso, aquí no puedes hacer esto. Entonces es lo que actualmente se está viviendo, lo que se vivía en los tiempos de Noé. Pero si nosotros nos apegamos a lo que es la palabra, buscamos de la palabra y clamamos a Dios, así como el salmista clamó, ayúdame a seguir tus estatutos, dame entendimiento para entenderlos y guíame para saber aplicarlos. Inclina mi corazón a ti y no a las cosas del mundo. Aparta mis ojos hacia ti para que yo no vea la vanidad que me quiere jalar al mundo.
confirma tu palabra para yo seguirla y aplicarla, y quita de mí todo temor. Eso es lo que debemos de hacer como hermanos en esta hora. Eso es lo que debemos de hacer para poder ser agradables a los ojos de Dios, para poder tener el favor de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra de Dios también, que el que ama a Dios obedece sus mandamientos. Amén. Fíjese lo que esto es muy importante, porque muchas veces decimos, yo amo a Dios, pero desobedeces sus mandamientos. No te alineas a los estatutos de Jehová. Y decimos que lo amamos, pero no le obedecemos. Y dice su palabra, el que me ama los obedece. Entonces hay otra parte donde dice, el que dice que me ama y no obedece es un mentiroso. En el libro de Juan, creo. Y entonces la palabra es bastante clara y nos invita a que le obedezcamos, a que caminemos con él y que en nuestra vida, hermanos, refleje a Cristo. Estamos viviendo tiempos difíciles, los días son malos, pero la gracia de Dios, la misericordia y la fidelidad de Dios abunda. Hermanos, gloria a Dios, porque tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, el Espíritu Santo que nos vivifica. Su presencia está en la iglesia. Hermanos, vivamos cerca de Él. Dice en Mateo 24:42, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Dice mi esposo en estos puntos que vimos ahí en Salmo 119:33 en adelante, vivir conforme a la palabra, aplicarla en nuestras vidas. Hermanos, vivamos alertas, velemos, porque Jesucristo viene en cualquier momento. Y así como Noé predicaba, hermanos, nosotros prediquemos en tiempo y fuera de tiempo, y que nosotros también, ¿verdad?, atendamos la voz de Dios que nos está llamando. Dios nos está llamando, hermanos, a servirle. Cristo viene pronto, dice la palabra. Hay mucha mies y los obreros son pocos. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a aprender a escuchar su voz. Amén, amén. Que Dios que sea nuestra guía, que la palabra sea nuestra guía, que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Eso es el anhelo que debemos de tener en nuestros corazones. Amén, amén. Un saludo por ahí a mi hermana Raquel Quiñones, a mi hermana Rosy Quintana. Dios les bendiga, qué gusto poderles saludar. Les mandamos un abrazo. Y pues, ¿qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que siga siendo Él nuestra guía? Que nosotros, así como David buscaba y anhelaba el escudriñar la palabra, hermanos, que también nosotros busquemos su presencia, busquemos el leer la palabra, tiempo de oración, y que Dios ponga en nosotros ese anhelo de buscarlo cada día. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor. Padre, bendito Dios, quizás, Señor, estamos viviendo tiempos semejantes a los de Noé, Señor. Padre, pero sabemos, Señor, que hoy, Señor, tenemos, Señor, como en aquel tiempo Noé lo tuvo, Señor, tenemos de tu favor, de tu misericordia, Señor. Hoy, bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú has tenido misericordia de tu pueblo, has tenido misericordia de nosotros, Señor. Padre, bendito Dios, ayúdanos, Señor, Padre, a poder tener el entendimiento, Señor, para seguir tu palabra, Señor, a poder apartar, Señor, nuestra vista, Señor, de las cosas del mundo, de la vanidad, Señor, que podamos, bendito Rey, Señor, alejarnos, Señor, quita todo temor de nuestras vidas, Señor, quita toda ansiedad, Señor, ayúdanos, bendito Rey, Señor, a seguir tu palabra, a caminar bajo los estatutos de tu palabra, a ser guiados, Señor, por tu palabra, Señor, a ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Clamamos a ti, Señor, por cada persona que va a ver este programa, Señor, que seas tú, Señor, guiando, Señor, trayendo palabras, Señor, trayendo, Señor, sabiduría, Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Qué gusto haber estado con ustedes. Gracias, esposo, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y pues los esperamos con el favor de Dios el día de mañana. Que Dios les bendiga. Que les bendiga. Excelente día.